se puede empezar con una oración. Muy bien, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar esta charla también dentro de toda la serie de charlas que se están haciendo durante este año sobre la familia cristiana. Era un año también que el Papa quiso que se dedicara a reflexionar sobre la familia cristiana. Y nosotros, como sabéis, pensamos reflexionar sobre la familia cristiana en santos, en beatos, en carmelitas. Cuando se hizo el programa, pues se puso la familia en el beato Tito Brandsma para este día de mayo, pero no estaba pensado que iba a ser canonizado el día 15, o sea, ni siquiera habíamos pensado en eso. Resulta que ha sido providencial, que precisamente en esta semana, una semana casi antes de que sea canonizado, pues haya coincidido. Después le pedimos al padre Fernando Millán, ha sido durante 12 años general de la orden. Muchos también a veces me preguntabais, por este padre Fernando que tú rezas en la misa, ¿quién es? Vaya. Bueno, aquí está. Seguir rezando, aunque ya no sea... Así que tiene cara, Muy bien. Entonces, padre Fernando ahora nos hablará de cómo también él ha conocido al beato Tito Brandsma y que le debe, lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Un poco la vocación. Sí, 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 es cierto. Entonces, padre Fernando es un especialista que conoce profundamente también los escritos, la vida, la historia del beato Tito Brandsma. Un gran personaje y además santo. Nada, por eso también le invitamos, enseguida accedió y gracias a Dios ha podido llevar a cabo. A veces estas cosas cuando se piden con un año de distancia no sabe uno nunca si se va a llegar. Bueno, pues ha querido Dios que lleguemos a este día, que sea casi en el umbral de la canonización del beato Tito Brandsma y que esté con nosotros el padre Fernando. Ya sabes que estamos contentísimos. Gracias, en Alba. particular. Gracias. Muchas gracias por haber venido y ya te cedo la palabra. Bueno, pues antes de hacer una pequeña oración, pues yo también le doy las gracias al Padre Salvador, a la comunidad de Valencia, al Padre Matías. Con Salva pues coincidimos en Roma hace pues como 30 años o una cosa así. Estábamos los dos haciendo la tesis doctoral y luego pues yo he venido en muchas ocasiones aquí a Valencia, pero siempre también un poquito con prisa, a lo mejor para el capítulo provincial en Onda o a visitar a las monjas, pero en fin, hemos pasado muchas veces por aquí. Así es que estoy muy, muy contento de poder compartir con vosotros este ratito. Y en segundo lugar, pues lo que ha dicho Salva, que esto no estaba pensado para la semana antes de la canonización, A mí él me lo dijo hace ya mucho tiempo, estamos haciendo un ciclo sobre los santos y la familia y demás, y bueno, pues lo preparamos y luego pues ha coincidido que la semana que viene, si Dios quiere, pues será la canonización del Padre Tito. Este domingo no, al siguiente será la canonización y ya habrá que llamarle Santito a partir de ahora, que suena un poco así, pero bueno, un santito que es un santazo, como me decía el otro día una monja. Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por esta oportunidad que tenemos de estar juntos. Te bendecimos por el don que haces a la Iglesia en tus santos y en concreto por el caso del Padre Tito, mártir y testigo de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues vamos a dividir esta charla en dos partes. Yo voy a intentar adaptarme un poquito al tiempo porque yo me enrollo mucho. Y la primera va a ser presentar un poquito la vida del Padre Tito, porque algunos de vosotros la conocéis estupendamente y lo habréis oído muchas veces, pero para otros será algo nuevo. Entonces voy a hacer un resumencito de la vida para que sepáis quién es, de quién estamos hablando, qué es lo que hizo, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Padre Tito fue un carmelita holandés que nació en 1881, para situarnos temporalmente. Él nació en la región de la Frisia, en el norte de Holanda. De hecho, sabéis que los holandeses se enfadan un poco porque les llamemos holandeses, porque Holanda es solo una región. Pasa como los españoles en Argentina, ¿verdad?, que nos llaman gallegos,
Y cuando vas allí, no, yo no soy gallego, yo soy de tal, pues pasa lo mismo. Holandeses son solo una región. Lo que pasa es que fuera de Holanda se conoce a todo el país como Holanda. Pero él es de Frisia, era de Frisia, de la región más al norte, una región muy, muy fría, una región muy protestante, con un índice de católicos de 3%, una región que tiene su propia lengua, el frisón, que no es un dialecto del holandés, incluso viene de otra rama, una región pues con mucha identidad y, en fin, pues en esa región es donde nace nuestro hombre. De la familia no voy a decir casi nada porque hablaremos más adelante, luego ya nos detendremos en el tema familiar. Pero en cualquier caso era una familia muy religiosa. Y el padre Tito, que entonces no se llamaba Tito, su nombre de bautismo era Annón. Pues este joven era un joven enfermizo, un joven debilucho, muy piadoso. Cuando hizo su primera comunión, pues la hermana le dice, oye, que ibas muy serio a recibir la comunión. Y él así todo repipi, ¿verdad? Dice, hombre, es que cuando se va a recibir al Señor no se puede ir de otra manera, ¿verdad? Como muy concentrado, ¿no? Era un niño muy estudioso, muy aplicado, muy buen lector. Entonces los padres, y yo me imagino que el padre, pues con una mezcla de sentimientos, pensaron que este crío pues no iba a servir para el trabajo en el campo, para el duro trabajo allí en una región tan fría, y lo mandan pues a un seminario, un preseminario realmente, en la ciudad de Megen. Era una especie de instituto en el que los jóvenes podían discernir su posible vocación religiosa. Allí hacían la educación secundaria, el bachillerato, y al mismo tiempo pues pensaban su posible vocación. Un poco como eran nuestros seminarios hace unos años, porque es verdad que los seminarios menores hace unos años pues ya prácticamente eran colegios, en los que, bueno, pues había un cierto enfoque vocacional, pero tampoco... Entonces él fue a uno de estos seminarios o preseminarios. Todo el mundo pensaba que el padre Tito iba a ser franciscano, porque la parroquia de su pueblo era franciscana, los padres eran terciarios, toda la familia vivía esa espiritualidad franciscana, incluso, y esto os va a llamar la atención, pues incluso en la parroquia del pueblo, yo he estado allí varias veces, en las vidrieras, son vidrieras con santos franciscanos, y hay una dedicada a San Pascual Bailón, que pone regalo de la familia Brandsma, regalo de la familia Brandsma. Yo siempre que voy a Villarreal, que sabéis que está ahí el santuario, pues me gusta contar esta anécdota. Bueno, pues este muchacho que todos contaban con que se iba a hacer franciscano, resulta que decide hacerse carmelita, lo cual fue un poco raro porque el Carmelo pues estaba renaciendo en Holanda. Realmente había 3 casas, era una orden poco conocida, entonces este muchacho se hace carmelita. Y los motivos fueron 2. El primero, que un crío tan débil pues no podía llevar la vida franciscana, que era una vida entonces muy austera, muy dura, muy... entonces se nos muere si se mete a franciscano, ¿verdad? Y aparte, pues porque tuvo una conversación con un primo de su madre, un tal Casimiro de Boer, que era carmelita, y este Casimiro pues yo creo que le entusiasmó con el Carmelo, el Monte Carmelo, los santos, la mística, la devoción a la Virgen del Carmen, las leyendas del Carmelo, y él, que era un crío un poco soñador, y pues se entusiasmó con el Carmelo, ¿no? Y entonces entró como carmelita. Y muchos años después él mismo lo contaría y diría una frase que después se ha hecho muy famosa, que dice: el Carmelo, el espíritu del Carmelo, que es vida de oración y tierna devoción a la Virgen María, me fascinó. El espíritu del Carmelo me fascinó. Bueno, pues entra en la Orden del Carmen, hace su noviciado en Boxmeer, luego hace sus estudios en Oss. Cuando termina los estudios, pues tiene ahí se ordena y tiene un pequeño problemilla porque le castigan un año, porque era un poco libre pensador, pero no os creáis en temas así muy polémicos, sino hablando de la metafísica medieval y del ente y la esencia y todas esas cosas, pues parece ser que tenía opiniones un poco personales y le castigaron un año como ayudante de sacristán, que ni siquiera como sacristán, como ayudante, que digo, sería el que rellenaba las vinajeras o poco más, ¿verdad? Hasta que ya le levantan el castigo y se va a estudiar a Roma. En Roma está de 1906 a 1909, allí hace el doctorado en filosofía y al mismo tiempo
pues no me voy a detener en esto, pero toma contacto con el catolicismo social, con el catolicismo preocupado de la cuestión obrera, de los sindicatos. Es cuando en Italia empiezan a surgir esos grupos de democracia cristiana, sindicatos católicos, ¿verdad? Pues toma contacto con todo ese mundillo. Antes de irse de Roma, pues tendría una humillación que a nosotros hoy nos parece una anécdota, pero que para él fue muy dolorosa, y es que un mes antes del examen de doctorado, pues tuvo una crisis, tuvo una hemorragia de estómago y estuvo varias semanas en cama. Y aunque el prior le dijo que no hiciera el examen, pero se presentó y lo suspendió. Entonces, bueno, pues para un chico que le habían mandado de su provincia a Roma con tantas esperanzas y tal, pues aquello tuvo que ser una humillación grande. Lo volvió a hacer en septiembre, en octubre para ser exactos, y lo aprobó con una nota muy brillante. Bueno, vuelve a Holanda, 1909, y entonces ahí se lanza a una actividad frenética. El padre Tito fue hiperactivo. En primer lugar, en el ámbito de la educación. Fue profesor, fundó colegios carmelitas, fundó 2 colegios, fue teórico de la educación, reflexionó mucho sobre el rol de la Iglesia Católica en la educación católica, etcétera, etcétera. Y además, en 1923 le nombran profesor de la recién creada Universidad Católica de Nimega. Se acababa de fundar esta universidad, que era un sueño de la Iglesia Católica, tener una universidad en Holanda, y él le nombran profesor de filosofía y de historia de la mística, y será hasta su muerte, pues profesor en dicha universidad. Por lo tanto, en el campo de la educación. Segundo, en el campo de la prensa. El padre Tito fue un periodista profesional y vocacional, o mejor dicho, vocacional y profesional. Fue director de un periódico generalista, como decimos hoy. Escribió miles de artículos sobre los temas más variados, y por toda esta actividad, pues en 1935 le nombran asistente eclesiástico de la prensa católica. Es decir, los obispos holandeses, que entonces eran 5 o 6, no os creáis que... pues le nombran asistente, le nombran su representante ante la prensa católica. Y este dato es importante porque desempeñando esta labor es por lo que le detendrían y por lo que moriría. Por lo tanto, este dato pues es importante. Además de eso, pues fue un hombre muy pastoral. O sea, por ejemplo, iba a confesar a los emigrantes italianos, como él había vivido en Roma y sabía italiano, pues iba a confesar a los emigrantes que había allí en el norte de Europa, italianos. Fue un hombre siempre cercano, disponible, con una generosidad enorme. Yo suelo decir, hay quien le critica, una de las cosas que le critican, hace unos años salió un libro en Holanda de un tal Tom Crijnen, que tiene así 3 o 4 temas críticos con el padre Tito. Ya el título se llama El hombre detrás del mito, o sea, como que hemos hecho un mito del padre Tito. Bueno, pues una de las cosas que le critica es su dispersión. Fue un hombre disperso. Y yo digo, tiene razón, fue un hombre disperso, pero disperso por generosidad, disperso por generosidad. No fue el académico que vive en su burbuja, que no le molestes, que no le toques su horario, que no le cambies, sino que fue una persona pues tremendamente generosa, y lo pagó, porque no pudo pues llevar adelante algunos trabajos de mayor envergadura. Bueno, por lo tanto, en el ámbito de la pastoral. Trabajó también mucho, y de esto hablaré luego, en el ámbito del ecumenismo. Fue un pionero del ecumenismo en el Carmelo y en la Iglesia Católica, tanto con los protestantes como con las iglesias orientales, los ortodoxos y demás. Trabajó, por ejemplo, y también esto quizá os vaya a sorprender, en el tema del esperanto. No sé si os suena esta lengua, ¿verdad?, que inventó el médico judío, el doctor Ludwig Zamenhof, que él vivía por allí, por lo que ahora es Bielorrusia, y allí se hablaba polaco, alemán, yiddish, que era la antigua lengua de los judíos europeos, ¿verdad? Polaco, alemán, yiddish, ruso, y entonces este hombre dice, las lenguas que sirven para comprendernos, para unir, y sirven para todo lo contrario, para dividir, para separar, rompen la comunidad. ¿Esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? Entonces este hombre se inventa esa lengua, que él firma como doctor Esperanto, el doctor que tiene esperanza, y bueno, era una idea muy romántica, ¿verdad?, una idea un poco
no sé si queréis, ingenua, ¿verdad? Pues que fracasó. Yo lo digo esto con mucho temor, si hay algún esperantista, porque, hombre, yo tengo buenos amigos, sí, bueno, pues entonces no fracasó, sino que no tuvo el éxito que merecía, vamos a decirlo así. Exactamente, muy bien. No, además ahora estamos muy en contacto con la Asociación Católica Internacional de Esperantistas y bueno, pues me hace mucha ilusión porque hemos conseguido, y yo he luchado mucho, que la estampita oficial que va a salir de la canonización aparezca también en esperanto, ¿eh? Entonces, y él fue un entusiasta del esperanto. Los frailes se metían con él, pero Padre Tito, si eso no servía para nada, pero si eso tal, pero dice mucho de su talante, ¿no? Porque la idea del esperanto era, pues eso, que nos entendamos todos, que nos comprendamos, que no haya lenguas que se imponen a otras, ¿verdad? Sino en Madrid hace unos años tuvimos un congreso sobre el Padre Tito y vino un esperantista. Yo le pedí que leyera el poema, pero me dijo que él era esperantista más bien pasivo, más que activo. Lo leía bien y dice, pero aquí está Antonio no sé cuántos, que es el presidente de la Asociación de Esperanto. Uy, no lo sabíamos entre el público. ¿Y usted se atrevería a leer el poema? Salió, leyó el poema del Padre Tito, que es un poema precioso, y fue un momento mágico, ¿verdad? Porque está... En fin, fue esperantista y un entusiasta del esperanto. Que esto también dice algo de su sentido familiar, ¿eh? El mundo como familia, con la que está cayendo en estos días, ¿verdad? Pues dice mucho de su talante también. Bueno, pues fue también profesor de Historia de la Mística, fue traductor de Santa Teresa, era devotísimo de Santa Teresa de Ávila, tradujo sus obras al holandés. Él decía que no hubiera una edición crítica de las obras de la Santa al holandés o al neerlandés, que es como es el nombre oficial, pues que era una laguna tremenda para la cultura del país, ¿verdad? Y entonces pues formó un equipo de traductores y estuvo traduciendo. Estuvo también metido en temas de arte, defendió mucho a un pintor expresionista belga que se llamaba Albert Servas, que había pintado un Via Crucis y provocó mucho escándalo, se creó una polémica tremenda y al final la Santa Sede pues dictaminó que no se expusieran lugares de culto, sino solamente en museos. Este hombre se llevó un disgusto muy grande, el pintor, porque era muy católico, muy creyente, y se quedó el hombre hundido, y entonces el Padre Tito le dijo, mira, obedece lo que te han dicho, pero le hizo unas fotos, que en aquella época no era fácil, ¿verdad?, una especie de placas, y las publicó en una revista de espiritualidad, con un comentario precioso al Via Crucis. O sea que también estaba ahí un poquito implicado pues, en el mundo del arte. En fin, en las misiones, él quiso irse a las misiones 2 veces, a la misión que estaban abriendo los carmelitas en la isla de Java, en lo que hoy es Indonesia. Pero su provincial, que yo creo que debía ser un hombre sensato, le dijo, no hombre, tú quédate aquí porque, en primer lugar, por tu salud, te vas a ir tú a Indonesia, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Y en segundo lugar, porque bueno, tu doctorado nos ha costado muy caro y hay que sacarle fruto, así que nada, trabajar en la universidad y a dar clases en la universidad. Y entonces no pudo ir, pero siempre mantuvo ese espíritu misionero, siempre organizó exposiciones de sellos, congresos misioneros, en fin, fue un hombre que vivió con mucho entusiasmo el tema de la misión y que reflexionó sobre las misiones católicas. En fin, este no es el tema de hoy, es una panorámica para que veáis un poco la figura poliédrica, polifacética del Padre Tito. Yo por eso cuando ahora que está muy de moda con la canonización, el otro día un periodista, bueno, defíname al Padre Tito en breves palabras, y pues mire, eso es imposible, ¿verdad? Porque este hombre tocó tantas teclas, pues fue, mire, carmelita, holandés, periodista, profesor de universidad, en fin, muchas cosas. Bueno, toda esta actividad va a terminar bruscamente el 10 de mayo de 1940. El 10 de mayo de 1940, las tropas de Hitler, el ejército alemán, potentísimo, entra en Holanda y en días, si no en horas, conquista Holanda y Bélgica. Al principio, el gobierno de ocupación pues, intentó dar una imagen de respeto, de respetar la autonomía del pueblo holandés. En fin, es un pueblo culto, es un pueblo próspero
y son arios, son altos y rubios como nosotros, no son ni mediterráneos ni judíos, ¿verdad? Entonces son como en el racismo ese demencial de la época, ¿verdad? Entonces dieron ahí una imagen pues de que respetaban la autonomía del pueblo holandés, etcétera, etcétera. Pero poco a poco pues fueron promulgando leyes opresoras, sobre todo hacia la población judía, sobre todo hacia los judíos. Y claro, todo gobierno totalitario lo que intenta hacer es controlar dos cosas, la educación y los medios de comunicación. Todo gobierno totalitario pues hay que controlar la educación y hay que controlar los medios. El padre Tito trabajaba en educación y trabajaba en los medios de comunicación y lógicamente pues el choque fue inevitable. ¿Cuál fue el motivo concreto de este choque? Bueno, pues el motivo fue el siguiente. El gobierno alemán, el gobierno de ocupación, obliga en primer lugar a expulsar a los niños judíos de los colegios católicos. El padre Tito se niega en los colegios carmelitas, no obedecería la orden. Mandó una carta que es una verdadera joya en la que dice, mire, hay personas que no son católicas y vienen a nuestros colegios por dos motivos. Una, porque tienen un interés por la religión católica, quieren conocerla o lo que sea, y otra, pues porque sin ser católicos piensan que en este colegio van a recibir una educación pues esmerada o de calidad o lo que sea. En ninguno de los dos casos nosotros podemos hacer discriminación, no se puede discriminar a nadie por su raza, y entonces no obedeció la orden y no expulsaron a los niños de los colegios carmelitas hasta 1942, que ya se cerraron todos los colegios en Holanda con motivo de la guerra. Y la segunda orden, que es la que va a provocar el arresto, es que obligan a los periódicos, incluidos los católicos, a publicar la propaganda nazi, a publicar las consignas nazis. Entonces a él le toca, como representante del episcopado holandés, visitar uno a uno a los directores de periódico y decirles que si publican la propaganda nazi dejarán de ser considerados católicos. Al día siguiente el episcopado publicará una nota diciendo que este periódico no es católico. Él estaba muy contento pues porque los directores respondieron muy bien. Era una tarea muy desagradable, porque los directores eran laicos, con familias, con hijos. Entonces estaban entre dos fuegos, por un lado el gobierno de ocupación y por otro lado la iglesia, que les decía no podéis publicar esto. Pero él estaba muy contento de cómo estaban respondiendo los directores de periódico, con mucha valentía y dispuestos a resistir. Esto llegó a oídos, bueno, ya le iban siguiendo, él estaba muy controlado porque ya en sus clases de filosofía pues había intentado desmontar los fundamentos, si hay fundamentos, filosóficos del nacionalsocialismo, donde él bueno, pues analizaba desde Nietzsche, Hegel, en fin, todos estos filósofos y tal, estaba ya fichado, pero ahora con motivo de esto de los periódicos, pues el 19 de enero de 1942 va a ser arrestado en la ciudad de Nimega. Se presentaron dos jóvenes muy educados, muy bien vestidos, eran dos agentes de la Gestapo que le detuvieron y a partir de ahí pasó por un rosario de campos y de cárceles. Pasó una primera noche en la cárcel de Arnhem, que está cerquita de Nimega, al otro lado del río, del Rin, es un brazo del Rin. Luego de ahí pasó a la cárcel de Scheveningen, donde estuvo cerca de La Haya, donde estuvo en una celda solo, una celda lóbrega, fría, húmeda, pero donde el padre Tito vivió una experiencia mística impresionante. Ahí en esa... Yo me gusta presentar cada una de las cárceles y de los campos tuvo un matiz, bueno, pues en Scheveningen fue la experiencia mística. Ahí escribe el poema ante una imagen de Jesús, que es una joya. Ahí escribe una reflexión sobre su celda, cómo la decora, sobre su horario. Escribe incluso un pequeño ensayo que le pidió el sargento que le interrogaba acerca de por qué los católicos holandeses están en contra del nacionalsocialismo. Y escribe un pequeño ensayo de 10 páginas donde él da motivos filosóficos, motivos teológicos, y un ensayo muy bonito. Los carmelitas alemanes se emocionan mucho cuando lo leen, porque este ensayo termina con una bendición. Dios bendiga Alemania, Dios bendiga Holanda,
ojalá estos dos pueblos vuelvan a caminar en paz y en libertad para gloria de Dios, ¿verdad? Una cosa preciosa, ¿no? Entonces, claro, los carmelitas alemanes que tienen el trauma terrible de la guerra y del holocausto y todas estas cosas, bueno, pues que el padre Tito, una de las últimas cosas que escribiera fue Dios bendiga Alemania, pues para ellos es como muy, muy significativo, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo 6 semanas, de ahí pasa al campo de concentración de Amersfoort, todavía en Holanda. Aquí va a ser su noche oscura, en Amersfoort. Es donde él, creo yo, se da cuenta que aquello no tiene solución, que aquello va a acabar mal, ¿eh? Aparte ya es un campo de concentración, le ponen en un grupo de trabajo cortando leña, con temperaturas bajo cero, él ya va muy deteriorado, allí es donde él un poco se viene abajo, ¿no? Pero de allí saldrá fortalecido. Allí llegó incluso a dar una conferencia, fijaos qué curioso, que en algunos campos de concentración, sobre todo los que tenían así, digamos, un público, entre comillas, más selecto, ¿verdad?, pues les permitían tener como unas veladas culturales, una vez cada 15 días o cada mes, uno de los prisioneros podía dar una conferencia, ¿eh? Allí subido en un cajón y no os penséis que, ¿verdad? Bueno, pues al padre Tito le ofrecieron dar la conferencia porque era un académico muy reconocido, pero estaban totalmente prohibidos el tema político y el tema religioso, totalmente prohibidos. ¿Y él qué hizo? Pues habló de un autor medieval neerlandés, un tal Geert Grote, o Gerardo Magno se traduce a veces en español, que fue un místico, pero él lo presenta como un trabajo de literatura, igual que en España pues se puede estudiar a Santa Teresa sin ser creyente, ¿verdad? Pues en la Facultad de Literatura, de Filología, pues la poesía de Santa Teresa. Pero aquella conferencia, que tuvo un público muy selecto, monárquicos, sindicalistas, comunistas, judíos, políticos, había allí profesores de universidad. Bueno, pues aquella conferencia acabó convirtiéndose en una homilía muy bonita, porque aquel día era Viernes Santo de 1942, Viernes Santo del 42. Claro, los días en el campo de concentración eran uno igual a otro, allí no se notaba ni domingos ni nada, ¿no? Que dicen que era una de las mayores torturas para los presos, no tener tiempo marcado, sino que un día era igual a otro y otro igual a otro. Entonces les pasaba desapercibido, pero era el Viernes Santo de 1942 y él habló de la unión con el Cristo sufriente, con el Cristo que no nos abandona, que no nos deja, que nos incorporamos a su cruz, que Él está con nosotros. Y al terminar la conferencia pues hubo un silencio tremendo, y la gente se empezó a ir y algunos se confesaron, que hacía años que no se confesaban, otros eran protestantes, no eran ni siquiera católicos. Y bueno, pues entre comillas tuvo un éxito enorme. Pero unos días más tarde, a mí hay gente que me dice, esto no lo cuentes, Fernando, pero a mí me gusta mucho contarlo. Unos días más tarde le piden que dé otra conferencia y elige el tema de un tal Bruckmann, que era un franciscano también de la Edad Media y tal. Bueno, pues aquella conferencia fue un fracaso enorme. No le salían las palabras, se repetía. Los que hayáis trabajado en educación o pues sabéis que hay veces que está uno no está inspirado y fatal, ¿eh? Y me gusta contarlo para que se vea que el padre Tito no era un Superman que estaba allí en el campo de concentración dando conferencias y escribiendo poemitas, ¿verdad? Sino que era una vida terrible, o sea, él se iba deteriorando en cada cambio de campo, él bajaba un escalón, ¿no? Bueno, pues esto pasó en Amersfoort. De ahí volvió a Scheveningen, le vuelven a interrogar, le dicen si se retracta de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. Él dice que no. La Iglesia Católica respeta la autoridad del gobierno de ocupación siempre que no toque alguno de sus principios más sagrados, y si toca alguno de sus principios tiene el derecho de no obedecer, asumiendo las consecuencias, dice él, ¿eh? Porque ahora en nuestra sociedad moderna la gente dice, pues yo no obedezco y tal, pero en este caso asumo las consecuencias, ¿no? Y la consecuencia fue que le mandaron al campo de concentración de Dachau, en Alemania, que era uno de los campos más conocidos y más terribles, el primero que se fundó del nacionalsocialismo. Yendo hacia Dachau paró en Kleve, que era un campo de distribución. Allí tuvo un pequeño oasis, yo creo que ahí el Señor le regaló como un pequeño descanso, ¿verdad? Porque el capellán era muy bueno, el capellán de la cárcel, y era un campo que no estaba bajo el poder de las SS, sino que estaba bajo el poder de las antiguas autoridades alemanas. Por lo tanto, había una cierta legalidad, digamos, ¿no? Y el capellán, repito, pues se portó muy bien con él, incluso le llevó un día dulces que había hecho su madre. El padre Tito le pidió si podía celebrar la Eucaristía, que tenía
ansia de poder celebrar la misa. Le dijeron que no, que podía asistir el domingo a misa, pero no celebrar. Y de ahí pasa a Dachau, donde llega ya muy herido, donde llega ya muy cansado, y a mediados de junio allí coincide con varios carmelitas, sobre todo polacos. En Dachau pasaron 11 carmelitas, de los cuales 5 murieron y 6 sobrevivieron, sobre todo polacos, holandeses 3 y el resto polacos. Y los compañeros le convencen para que se vaya a la enfermería. Allí nadie quería ir a la enfermería porque sabían, o se rumoreaba, que en la enfermería había experimentos humanos. Y luego esto está demostrado, hay fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nadie quería ir, pero a él le convencieron que fuera, y allí muere pues el 26 de julio de 1942, después de una interesantísima conversación con la enfermera que le puso la inyección de ácido fénico, que era de origen holandés, y él lo reconoció por el acento y habló con ella y le regaló el rosario, que llevaba un rosario hecho con botones y con astillas y tal, y ella le dijo que ella no creía en esas supersticiones católicas, ¿verdad?, que ella solamente creía en el Tercer Reich. Y bueno, él insistió y ella se quedó con el rosario, y fijaos qué curioso, muchos años después declararía, bajo nombre ficticio, que solamente la Santa Sede tiene el nombre real, declararía en el proceso de beatificación. Y allí tuvo una frase que se ha hecho muy famosa, ella cuenta lo que le dijo, a veces es un personaje un poco misterioso la enfermera, pues estuvo en la cárcel en Alemania. Si hubiera puesto pie en Holanda o en Bélgica, la hubieran ahorcado al día siguiente, porque era criminal de guerra, como ahorcaron a tantos criminales de guerra, ¿no? Entonces ella siempre echó un poco humo sobre su identidad, un poco intentó tapar su identidad, pero la declaración pues es muy, muy interesante. Y en un momento dado dice, aquel hombrecillo al que yo maté, habría que añadir, ¿verdad? Aquel hombrecillo me miró y tuvo compasión de mí. Y dos cosas tan bonitas, ¿verdad? O sea, él tuvo compasión de mí, se compadeció de mí. A mí es una frase que siempre me ha gustado muchísimo. Y fue beatificado en 1985 por el Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues si Dios quiere, la semana que viene celebraremos la canonización. Voy a enseñaros ahora unas cuantas fotos y pasamos ya al tema concreto de lo familiar, de la importancia de lo familiar en el Padre Tito. Ah, sí, voy a ponerme yo aquí. Muy bien. Sí. Bueno, pues esto es simplemente Holanda en el mapa de Europa y veis que está al norte, y dentro de Holanda, pues la Frisia está al norte del norte. La Frisia es la región esta que incluye varias islas, es una región muy fría, repito, y con bastante identidad. Ahora voy a hacer algún comentario acerca de esto. Bueno, este es el padre del Padre Tito, que se llamaba Tito, por eso se puso él el nombre Tito en su profesión religiosa. Aquí tenéis a la madre, que se llamaba, es impronunciable, T-J-I, Titzge, una cosa así, pero el Padre Tito pensaba que el nombre de la madre es la versión frisona, pensaba él, del nombre Teresa. Y parece que de ahí le viene a él también un poco la devoción por Santa Teresa. Según él sería la versión frisona del nombre Teresa. Bueno, aquí tenéis la partida de bautismo, donde él aparece como Anno. Aparece por ahí Titus, pero Titus es el padre, no es él, en la partida de bautismo. Este es el de niño. Podéis ver un crío bastante... Sí. Bueno, esta es una foto muy mala de la familia. Ahí tenéis a las 4 hermanas, al Padre Tito y al hermano pequeño, Enrique, que sería franciscano. Bueno, aquí tenéis una foto mucho más tarde. El Padre Tito es aquel que está en el extremo, el que está en este extremo es el hermano franciscano, con los trajes clericales de aquella época, un poco influenciados por el protestantismo, porque claro, es un país protestante, entonces un poco el estilo casi de un pastor protestante, ¿verdad? Y ahí tenéis al parte de la familia, la hija y demás. Bueno, dale atrás, perdona Salva, que se me ha olvidado una cosa. Mirad, fijaos en esta niña que está aquí con el trajecito blanco, esta rubita que está aquí, Pues esa niña
es esta mujer que está leyendo en la Beatificación, en 1985, es la sobrina del padre Tito, ¿eh? Y es también esta mujer, veis que tiene la foto en la mano, la foto que yo os he enseñado, esto es hace 4 o 5 años. Y es también esta mujer que sale aquí conmigo en una visita a Holanda, y en fin, una de las sobrinas del padre Tito, resobrina diríamos. Bueno, aquí tenéis también, para que veáis un poco la importancia de lo familiar, parece ser que estos fueron los 25 años de ordenación del padre Tito. Entonces aquí veis, hay algunos franciscanos, se ve que por el hermano que está allí, la madre, ya había muerto el padre, está el padre Tito ahí, la madre, el hermano Enrique, una de las hermanas monjas, y los demás son carmelitas de distintas comunidades. Bueno, este señor que tenéis aquí es, el nombre se las trae, pero bueno, es Gorgonius Brandsma, es un primo de la familia que fue misionero en África y que fue nombrado obispo, ¿eh? La única filmación que tenemos del padre Tito, de muy mala calidad, por cierto, es en la ordenación episcopal de este primo suyo, de Gorgonius, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un cementerio y diréis, ¿para qué nos pone este hombre esta foto? Pero ponemos la siguiente y lo vais a ver. Bueno, pues aquí tenéis la tumba de este Casimiro de Boer, que fue el carmelita que le habló al joven Annon del Carmelo. Entonces esto está en Zenderen, está el convento nuestro, al lado está este cementerio, que son todos carmelitas, y enfrente están las monjas de clausura, también carmelitas, y yo siempre que he ido, pues me ha gustado hacer una oración en la tumba de este hombre, que fue el que entusiasmó al padre Tito y el que hizo que entrara en el Carmelo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis la familia en otra ocasión, como veis ya van creciendo, van envejeciendo, la madre ya está muy mayor. Yo creo que esta que está aquí berreando, que está en la foto así un poco movidilla, debe ser la misma señora de antes, creo yo, porque la que está en medio es la sobrina y esta es la resobrina, aquí está el cuñado, en fin, el hermano franciscano, que siempre lo ponen al hombre allí en el extremo, ¿verdad?, el hermano pequeño. Bueno, pues aquí tenéis también otra foto de familia, otra vez más el hermano franciscano, la madre y una de las hermanas monjas, debía ser en el aniversario de profesión o lo que sea, y el padre Tito aquí a la derecha. Bueno, y estas son ya una foto, he puesto también así 4 o 5 de las más conocidas. Este es él trabajando en su despacho como periodista. Veis que tiene ahí la imagen de la Virgen de los 7 Bosques, que es una devoción que había en la Frisia y que él pues se ve que le tenía mucho cariño. Y bueno, eso que tiene delante es una máquina de escribir para los jóvenes, que era un aparato que había hace siglos, ¿verdad?, que llevaba la impresora incorporada, le dabas y ya imprimía, o sea, una cosa maravillosa, ¿eh? Bueno, este es el carnet de periodista profesional del padre Tito. Veis que está escrito en francés, que era la lengua diplomática antiguamente, ¿verdad?, se estudiaba francés, pues es el carnet de periodista del padre Tito. La Federación Internacional de Journalisme, de Periodismo. Bueno, y esta es, con esta vamos a terminar, esta es un retrato muy famoso que le hicieron en el campo de concentración de Amersfoort, se lo hizo un pintor, un paisajista muy bueno holandés, que se llamaba John Dons, y bueno, pues yo lo he tenido en mis manos, es pequeñico, es una cosa así, estaba sucio, lo tienen guardado en el archivo con mucho cuidado, tiene unas manchas, etcétera, y bueno, pues es muy bonito porque se veía el deterioro del padre Tito, ¿verdad?, deterioro físico, la mirada, etcétera, y aparte en Holanda es un cuadro muy famoso porque el pintor John Dons, el paisajista, fue fusilado varias semanas después, y esa es prácticamente su última obra, este retrato que hizo del padre Tito, ¿eh? Bueno, pues vistas esta foto, ya hemos descansado un poquito, vamos a pasar ahora al tema de la familia, al tema concreto de la familia. Vamos a ver cómo lo... Pues fijaos, lo primero que habría que decir es que el padre Tito nace en una familia católica. Y cuando digo católica, pues hombre, aquí en España, pues todo el mundo más o menos, o el católico más o menos, o lo que sea, ¿no? Pero allí es que es muy importante porque, como os decía antes, en la Frisia había solamente un 3% de católicos. Hoy en día, y yo me he quedado sorprendido porque lo he visto hoy en internet, que he estado buscando los datos, hoy en día
la Iglesia Católica es mayoritaria, porque claro, es un país muy secularizado, entonces la gran mayoría de la población es oficialmente sin religión. Incluso se empieza a dar un fenómeno que era raro hasta ahora, que es que hay personas que no saben si son de tradición católica o protestante, porque ya son tercera generación de ateos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, pues, ¿usted es católico, protestante? Pues no, pues no sé lo que soy, no soy nada, ¿eh? Entonces, en fin, cuando decimos que es una familia católica, en aquel momento era un poco en contraste con el mundo protestante, y ahora pues sería en contraste con el mundo, digamos, secularizado, en el peor sentido de la palabra, ¿verdad? Bueno, era una familia muy piadosa, y prueba de ello es que de los 6 hermanos, 5 fueron religiosos, ¿eh? O sea que sí. Tuvo una hermana clarisa, o sea, franciscana de clausura, una hermana franciscana de vida activa, una hermana de la preciosa sangre, una hermana que fue la única casada, Gatse, el penúltimo carmelita y el último franciscano, Enrique. Por lo tanto, 5 de 6 fueron religiosos, por lo tanto, pues una familia muy levítica, como se decía antiguamente, muy religiosa, ¿verdad? Bueno, el padre fue un hombre, que le hemos visto ahí, pues una especie de patriarca de estos que a veces vemos en las películas de Estados Unidos, es decir, era un padre que le gustaba al acabar la cena, que allí se cena a las 5 de la tarde, al acabar la cena, pues reunir a los hijos, y ¿qué hacía? Pues les leía la Biblia, o les leía el Kempis, la imitación de Cristo, el Kempis, o tocaba el piano y cantaban himnos de iglesia con los hijos, entonces como una familia como muy tradicional en ese sentido. Él, decía el padre Tito, ya mayor, decía, mi padre tenía 2 grandes devociones cuando se levantaba, una era el rosario, alababa al Señor rezando el rosario, y la otra le incensaba con la pipa, porque todo, en Holanda en aquella época todos eran muy fumadores, el padre Tito lo fue, muy fumador de pipa, sobre todo. Entonces dice, rezaba el rosario y le incensaba al Señor con la pipa, tenía como 2 devociones al levantarse. Fue un hombre también, el padre, fue un hombre también activo en la vida política. Tened en cuenta que los católicos en Holanda estuvieron prácticamente prohibidos durante el siglo XVII-XVIII. Es a finales del XVIII cuando se empieza a levantar un poco la mano, a ser tolerados los católicos, y sobre todo a lo largo del XIX, hasta tal punto que no vuelve a haber diócesis en Holanda hasta 1855. Y durante algún tiempo fueron dirigidas desde Roma las diócesis, no había obispos, sino que Propaganda Fide, la congregación de las misiones, dirigía las diócesis desde Roma, ¿no? Entonces, como veis, pues los católicos habían estado en una situación de bastante marginalidad, y poco a poco habían ido pues volviendo a la esfera pública, y el padre de nuestro padre Tito pues fue un hombre activo políticamente, que participó en la política municipal, fue concejal, defendió lo que los católicos llamaban la emancipación. En Holanda se conoce este proceso como la emancipación de los católicos, ¿no? el ser reconocidos en sus plenos derechos. Claro, esto también a lo mejor influyó en nuestro padre Tito, ¿verdad? Esa conciencia de justicia, esa conciencia de lo que es recto, de los derechos, ¿verdad? Pues quizá influyera también luego en el comportamiento del padre Tito. La madre no era tan dura como el padre, era más bien una mujer más débil, también enferma, temerosa, una mujer temerosa. Cuenta en cartas entre ellos, dicen, ¿te acuerdas que a mamá no le gustaba que nos mezcláramos con los niños protestantes? Tenía miedo que nos mezcláramos con ellos. Entonces, bueno, pues una mujer un poquito más temerosa, también muy piadosa, muy afectuosa. En fin, el padre era la rigidez, digamos, y la madre pues era un poco la dulzura, bueno, pues también propia de todas las madres. Aparte de estos 5 hermanos religiosos, hubo 2 parientes obispos. Uno, nuestro amigo Gorgonius, al que hemos visto aquí, que fue obispo en Kenia y en África, y otro familiar lejano, que fue obispo en China, del que se perdió un poco la memoria. Porque claro, imaginaos que en aquellos años las misiones no eran como ahora, ¿eh? El que se iba a China, pues ya no le volvíais a ver, porque ahora fíjate, con
con el WhatsApp y con todas estas cosas, pero entonces era impensable, llegaba una carta cada 4 o 5 meses y tal, y se perdió un poquito la memoria, pero tuvo 2 parientes obispos. Era una familia campesina, vivían en una granja que se llama Hugo Kloster, que está como a 1 kilómetro del pueblo. Ahora vive ahí una familia y bueno, son muy amables, porque yo me imagino que ahora con la canonización a los pobres les estarán dando la tabarra grupos que van y quieren ver la casa y tal, y bueno, pues eran campesinos, y esto lo digo porque tenían un poco ese arraigo a la tierra, ¿verdad? Eran personas trabajadoras, tenaces, en un clima muy adverso. Frisia en verano es una delicia, pero en invierno es muy duro, es un invierno muy largo, muy frío. Entonces eran familias pues acostumbradas a luchar, a trabajar, a arrancar de la tierra el fruto, ¿no? Entonces esa tenacidad yo creo que también el padre Tito la heredó, ¿no? Campesinos en el sentido más profundo y hermoso de la palabra. Fueron también muy generosos, porque hace años estuve yo en un musical que hicieron sobre el padre Tito allí en Frisia, precioso, una música, vamos, así como el Rey León y esto, y una cosa maravillosa, ¿no? Y el padre, en la versión esta del musical, el padre se quejaba de otro que se me mete a religioso, pues a ver quién va a labrar el campo y a ver quién va a recoger. Pero esto es la ficción. En la realidad, los testimonios dicen que estaban muy orgullosos de dar estos hijos a la iglesia y demás. Entonces, una generosidad también tremenda, ¿no? de los padres, que yo creo que conviene recordar. Y por último, ya lo he señalado, pues eran muy de espiritualidad franciscana, porque esa parte pues la mantuvieron la fe católica los franciscanos. Su padre murió relativamente pronto, cuando el padre Tito pues me parece que fue en 1920, si no recuerdo mal. El padre Tito se portó muy bien con su madre, muy bien. Cuentan que un hombre que tenía 40.000 cosas que hacer, una actividad frenética, etcétera, etcétera, cuando la madre le visitaba en Nimega, pues él sacaba siempre 30 minutos para pasear con ella. Y dicen los hermanos carmelitas, dice, ¿cómo hacía para transformarse? Porque iba paseando con ella como si no tuviera nada que hacer, saludando a las amistades, como si terminaban los 30 minutos y corría otra vez a una actividad frenética, ¿no? Pero es un detalle también muy bonito de humanidad y de ternura, ¿no? Con esa madre tan generosa que había dado 5 hijos a la iglesia, que es lo mínimo que se merecía, ¿no? El padre Tito nunca se separó de su familia, o sea, mantuvo siempre unos vínculos muy estrechos con la familia. En unos tiempos en los que la vida religiosa, esto ya nosotros no lo hemos vivido, Salva y yo y tal, pero en aquellos tiempos pues había que morir a la familia, La vida religiosa era un morir al mundo, entonces morías, te cambiabas de nombre, ¿verdad? Entonces, porque eras otra persona. Entonces, hay un texto muy famoso de Lutero que tiene parte de razón, que dice, hombre, qué bonito, lo primero que te ha regalado la iglesia en el bautismo es el nombre, te regala un nombre, y luego vas tú y te lo cambias por devoción y tal, pues muy bonito, hombre, así tratas tú lo que Dios, la iglesia te regala, ¿no? Pero era así, es decir, se cambiaba, y una de las cosas a las que había que morir era la familia, no estaba bien visto el estar apegado a la familia, ¿no? Luego nos hemos ido dando cuenta que no solamente es una cosa normal, sino que además es una cosa buenísima, porque el religioso que quiera a su familia querrá a la gente. El que no quiera a su familia, pues no quiere a nadie, ¿verdad? Entonces, pero en aquella época no era así, y el padre Tito no fue así. Hay postales suyas a su familia de todos los viajes que hizo. Vino a España en 1929, porque quería conocer los lugares teresianos, Ávila, Segovia, Salamanca y tal. Y desde todos los lugares manda una pequeña postalita, ¿verdad? Estoy en Burgos, estoy en Madrid, he visitado hoy no sé qué, tal. Entonces, veis, ese mantener el contacto con la familia, pues que a mí personalmente me parece muy, muy bonito, y que me parece que dice mucho del talante de una persona. En este sentido me recuerda a mí un poquito, y se lo comentaba, se ha ido ya porque tenía que confesar, pero se lo comentaba el otro día Matías, que me parece que él os habló de Santa Teresita en la familia, Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús. Pues a mí me recuerda un poco a Teresita en ese sentido. Teresita tiene una frase que dice, las rejas del Carmelo no están hechas para separar a los corazones que se quieren en Cristo. ¿Sabes qué bonito?
Las rejas del Carmelo no separan a los corazones que se quieren en Cristo, ¿verdad? Entonces el padre Tito vivió eso, vivió una entrega total a su vocación y generosa, pero esto no supuso separarse de su familia ni el desinteresarse por su familia. Preguntaba por los sobrinos, por las cosechas, por el pastor, por el párroco del pueblo, por la primera comunión del resobrino, en fin, siempre pues esa preocupación por los acontecimientos familiares, a veces incluso aconsejando. Por ejemplo, hay una carta muy famosa a una de las hermanas monjas que debía estar pasando una crisis, y entonces él le dice: mira, sí, es muy sencillo, no tienes que hacer cosas extraordinarias, sino que tienes que hacer lo cotidiano de forma extraordinaria. El Señor no te pide que hagas cosas extraordinarias, te pide que hagas lo de cada día de forma extraordinaria. Qué bonito, ¿verdad? Esa aventura del vivir, de decir, pues oye, ahora toca fregar platos, pues lo hago con todo el cariño del mundo. Ahora toca ir a por el nieto al colegio, pues con todo el cariño del mundo. Yo me lo aplico muchas veces a mí, porque yo no sé qué me pasa, que últimamente con los años estoy de un quejica y todo el día me estoy quejando, ¿no? Y yo creo que ha sido la pandemia que nos ha tocado por ahí alguna tecla o lo que sea, ¿verdad? Pues ahora tengo que hacer esto, pues vaya, pues no sé qué. Y entonces digo, acuérdate del padre Tito, lo que hay que hacer es lo ordinario de forma extraordinaria, y con todo el corazón. Bueno, pues le da ese consejo a la hermana, o sea, también preocupada por la salud espiritual de los hermanos. Pero es que además el padre Tito fue un hombre familiar en un sentido más amplio. Fue una de estas personas que crean familiaridad donde van. Eso es un don del Espíritu Santo, eso es un don. Y entonces, pues hay personas que crean esa familiaridad, donde van rápidamente, se crean amistades, crean un ambiente, crean hogar, ¿verdad? Crean hogar. A mí me acordaba un poco de esto cuando el Papa Francisco sacó la encíclica de la ecología, Laudato Si, os acordáis del subtítulo, sobre el cuidado de la casa común, ¿verdad? La casa común. Claro, la gracia de Dios puede hacer todo. Entonces una persona pues que no haya tenido una buena experiencia familiar puede crear también familiaridad, claro que sí, la gracia de Dios lo puede hacer todo. Pero claro, esto lo tiene más fácil la persona que ha tenido una experiencia de familia, ¿verdad? Que no hablo de la familia ideal, que no existe, eso no existe, la familia ideal no existe. Yo cuando en una familia dicen que no hay gritos o que no hay enfados, digo, pues eso no es una familia, eso es una obra de Arniches, estas obras de teatro de Arniches que uno entra y el otro sale y se abre una puerta y se cierra otra, digo, pero eso no es una familia. Pues claro, a veces nosotros predicamos cosas de la familia que mucha gente sin darse cuenta desconecta. Digo, uy, esta no es la mía, si este conociera a mi familia, pues no, la familia real, ahí es donde... Pero el que ha tenido una experiencia de familia, pues puede hacer esto con más facilidad. Quien ha vivido, como era la familia del padre Tito, pues eso que dice el concilio tan bonito, de que la familia es la iglesia doméstica, ¿verdad? Esa frase tan bonita, o escuela de humanismo. La familia es donde uno aprende a ser humano, ¿verdad? En el sentido de perdonar, de aceptar, de ir al paso del otro, etcétera, etcétera. Pues quien ha vivido esa experiencia, indudablemente, pues es más fácil el vivirlo, ¿no? Y el padre Tito pues creó esa familiaridad. Por eso él fue ecuménico, fue un hombre ecuménico y hablaba de hermanos protestantes, que es un término familiar, hermanos, ¿verdad? Formamos parte de una familia. Esto lo vivió muy profundamente en el lager, en el campo de concentración. Sabéis que el ecumenismo, que ahora pues, luego el Vaticano II, etcétera, el ecumenismo recibió un empujón muy grande, un impulso muy grande en los campos de concentración, porque claro, allí coincidieron católicos, protestantes, sobre todo católicos y protestantes. Y entonces no era solamente fraternidad, caridad, respeto, que también, sino que era algo mucho más gordo, teológicamente mucho más gordo. Era que en este lugar donde parece que reina el mal, ¿verdad? El misterio de la iniquidad, de Satanás, en el lugar donde estamos viendo morir a la gente, torturar, etcétera, etcétera, tú y yo, tú protestante y yo católico, podemos rezar juntos y podemos decir juntos que Cristo es el Señor. Eso que estamos celebrando ahora en la Pascua. Cristo es el Señor. La última palabra no la tiene el crematorio, ni la tiene la cámara de gas, la última palabra la tiene Cristo. Es una palabra de vida y de amor. Y por eso, claro, pues esto fue un impulso grande para el ecumenismo, ¿verdad? Porque, oye,
compartir lo más profundo, lo más íntimo, lo más maravilloso de nuestra fe, ¿no? Y el padre Tito, pues allí tuvo una experiencia muy fuerte de ecumenismo y de familiaridad, en este sentido del que estamos hablando. De hecho, es curiosísimo que en el proceso de beatificación testifican pues 7 u 8 protestantes, ¿eh? Alguno dice, yo veía al padre Tito y veía un mártir del circo romano, como un mártir del circo romano, un hombre que da la vida por la fe. Otro, un testimonio muy curioso que a mí me gusta citar mucho, responde cuando le interrogan y dice, bueno, estimado padre tal, gracias por su invitación, le tengo que decir que yo soy reformado y por lo tanto no creo en beatificaciones. Nosotros no creemos en beatificaciones. Pero sí le puedo decir una cosa, que aquel hombre estaba tocado por la gracia de Dios. Es una teología cristiana, pero muy protestante. Los protestantes ponen mucho el acento en la gracia, ¿verdad? Aquel hombre estaba tocado por la gracia de Dios y solamente espero ser digno de coincidir con él en el cielo. Fijaos qué testimonio tan precioso, ¿verdad? O sea que los protestantes pues también testificaron en el proceso de beatificación. Y 2 o 3 cositas más. Bueno, yo creo que con esto el padre Tito pues hereda y desarrolla una de las nervaduras del carisma carmelita. El carisma carmelita, como sabéis, pues en uno de sus textos fundacionales y fundamentales es la regla, ¿verdad? La regla del Carmen, allá por 1207, 1209, una regla cortita, muy bíblica, es un empedrado de citas bíblicas, ¿verdad? Pero esta regla, ¿qué es lo que hace? Pues yo suelo decir que hace lo siguiente. En primer lugar, una economía. ¿Cómo economía? Economía en el sentido etimológico. Economía es el gobierno de la casa. Que haya un prior al que consideraréis como Cristo, que los hermanos hagan tal, economía. En segundo lugar, una ecografía, no en el sentido médico, que ahí eco viene de ruido, sino eco en el sentido de la descripción del lugar, una ecografía. Tendréis los conventos en lugares apartados, que cada uno tenga su celda, que no cambiéis de celda continuamente, que la celda del prior esté junto a la puerta para recibir a los que vengan. Una ecografía, una descripción del lugar. En tercer lugar, una ecología, en el sentido de cuidar el ambiente común, ¿verdad? Para que sea, hoy lo voy a contar, hoy le felicitaba yo a Salva, digo, hay que ver, no parece esto una casa de frailes, porque hay que ver qué organizadita y qué limpia y qué ordenada la tenéis, porque las casas nuestras son un desastre, de hombres solos, pues imagínate, pues cuidar un poquito el lugar común, cuidar un poquito la casa, ¿verdad? Una ecología, el ambiente, para que sea un sitio donde podamos crecer, madurar espiritualmente, donde podamos rezar juntos, Bueno, pues una ecología. Un ecosistema, es decir, un lugar donde vivamos, un ecosistema, y si queréis incluso un ecumenismo, que es una invitación al que piensa distinto, pues es acogido, ¿verdad? Bueno, pues todas esas palabras tienen en común la palabra oikos en griego, oikonomía, oikografía, y oikos significa casa, hogar, familia, Por tanto, yo creo que el padre Tito hereda aquí pues una de las dimensiones fundamentales del carisma carmelita, que es esa dimensión familiar de la comunidad. A mí me gustó mucho cuando el Papa Francisco nos riñó, en cierto modo, a los generales de las órdenes en una reunión que tuvimos y dijo, mirad, yo no quiero comunidades que sean cuarteles, no quiero comunidades que sean hoteles, donde uno entra, otro sale, bueno, duermo ahí, resido ahí, ¿verdad? Pero sino quiero que sean comunidades que sean más familiares, esto que estamos diciendo, que sean familiares. Claro, repito, quien ha tenido una experiencia de familia, pues esto lo tiene más fácil, ¿verdad? Hoy en día, y no es un juicio de valor, ni muchísimo menos, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, hoy en día llaman a nuestra puerta vocaciones que han tenido unas familias muy desestructuradas, entonces a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Me contaban en Estados Unidos que había llegado un postulante, un chico que iba a entrar, y entonces pues no venía a comer, y el prior le dijo, oye, mira, es que para nosotros el refectorio es un momento importante. Un día no viene, no pasa nada, pero... Y claro, pues es que esto es como una familia. Y le dijo el chico, uy, como una familia, pues en mi familia nunca comíamos juntos. ¿Veis?
que no es un juicio de valor, que hoy la vida moderna, pues fíjate, cada uno tiene 1000 cosas y tal, pero con esto quiero decir que quien ha tenido una experiencia de familia o ha tenido una experiencia de, pues esto es más fácil. Con los otros también puede pasar porque, repito, la gracia de Dios pues vence todas las barreras. Y 2 cositas más, y ahora sí que termino de verdad. Quizá de aquí le venga al padre Tito una profunda devoción por la Sagrada Familia de Nazaret, tiene textos también pues muy bonitos y muy líricos. No sé si habéis oído hablar de nuestro infatigable padre Melús, que estaba en Onda y que ahora está en Madrid, bueno, y un hombre que ha trabajado lo indecible. Él sacó un librito, se llama Camino del Cielo, que son frases del padre Tito y tal, y tiene algunas muy bonitas dedicadas a San José, a la familia de Nazaret, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, os voy a leer una, ¿no? Esta que le dedica a San José, que es muy bonita. Admirar, está dando unos ejercicios espirituales, entonces está recomendando a los ejercitantes. Admirar la elección de San José, que en todo se sometió a las órdenes divinas y continuó junto a María, para que en ella se cumpliesen los designios de la providencia. Coloquémonos con María bajo el patrocinio del Santo Patriarca San José. Y luego habla de la familia que se va a Egipto, una familia de refugiados, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que esa devoción por la familia de Nazaret pues encaja también muy bien en su personalidad. Y voy a terminar con un texto que a mí me gusta mucho, que es la penúltima carta que escribió el padre Tito desde los campos de concentración. La escribió desde el campo de Cleve, este campo de tránsito antes de llegar a Dachau, y se la manda a su hermano Enrique, franciscano, porque iba a cumplir 60 años. Y entonces les permitían una carta cada 15 días, algunas se debió perder, luego ya en Dachau tenían que estar escritas en alemán, no sé si estaban en otra, y fijaos qué tortura, porque, hombre, este era un hombre muy culto y tal, pero la gente que no supiera, pues era tremendo, ¿no? Y entonces manda esta carta en la que dice lo siguiente: querido Enrique, ¿quién habría podido pensar que para tus 60 cumpleaños te escribiría una carta desde una cárcel alemana? Han pasado tantas cosas en estos 60 años. Ahora, en estos tiempos tristes, se recuerda con alegría los tiempos pasados, pero aquellos buenos tiempos volverán, y espero que pronto. Ahora están buscando el modo de internarme en un convento alemán de nuestra orden, como lo han hecho ya con el párroco Bulters, en una especie de cárcel de arresto domiciliario. Pero vamos a ver si puede conseguirse algo. Yo lo he puesto todo en manos de San José, que llevó a la Virgen y al niño Jesús hasta Egipto. Como Jesús y la Virgen, yo me confío en su poderosa protección. Únete tú a mis oraciones. Estoy bastante bien, dadas las circunstancias. Verás cómo, escabulléndome, iré tirando y después recobraré el tiempo perdido. No puedo escribirle, dar recuerdos a todos, no puedo escribirles. Solo hoy, por excepción, puedo escribirte a ti. Aquí son muy gentiles y amables, pero no deja de ser una prisión. Reza por mí. Él siempre en todas las cartas a la familia intenta aparentar que está bien, que... Claro, en la cárcel de Cleve es verdad que allí sí fueron amables con él, ¿verdad? Pero aquí, escabulléndome conseguiré... Pero fijaos qué nostalgia tan bonita, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que yo te escribí? ¿Cómo recordamos aquellos tiempos de la infancia, de la niñez? Pero era un optimista incorregible, pero estos buenos tiempos volverán y esperemos que pronto. Bueno, pues él no los pudo ver, pero seguro que desde el cielo lo puede ver. Pues nada, vamos a pedirle ya casi santito, vamos a pedirle que interceda por nuestras familias, especialmente por aquellas que están pasando cualquier tipo de dificultad, que ilumine mucho a los padres, que yo con los años cada vez me voy dando más cuenta que es la tarea más hermosa y más difícil que hay en esta vida. Qué mérito tremendo tiene el ser padre hoy en día, ¿verdad? Un mérito enorme. Pues que os ilumine, que os acompañe en vuestra vida familiar y que os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Si te parece, no hay más tiempo, pero podríamos terminar
te gustaría, con una Ave María. Fantástico, muy bien. Sí. ¿Lo podría leer la poesía del Padrecito en la prisión? ¿La tiene ahí? Sí, la leemos en un momentito y nos sirve de oración. Bueno, creo que la tengo aquí en una foto, sí. Yo me la sé casi de memoria, pero basta que quiera leerla para que se me... Un momentito, vamos a ver. Es que aquí sale, pero es muy... no me gusta la traducción. Vaya, pues no la voy a llevar, hombre. Bueno, pues leemos... Pero, sí, está aquí, sí. Aquí está. Si es que hoy en día con esto del internet es que no hay problema, ¿eh? Bueno, pues la vamos a leer en plan oración, en plan oracional, y dice así. Estamos en la cárcel de Scheveningen, en esa celda. Él ha abierto su breviario y lo ha puesto en una esquina de la celda y aparece el Cristo de Fray Angélico, un Cristo crucificado, ¿no? Y dice lo siguiente. Cuando te miro, buen Jesús, advierto en ti el amor del más querido amigo, y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige gran coraje, mas a tu gloria en este duro viaje solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente, la cruz es mi alegría, no mi pena, es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Puedes añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura. Fina muestra serán de tu ternura, porque a ti me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío, en esta soledad que no me aterra. A nadie necesito ya en la tierra, en tanto que tú estés al lado mío. Quédate, mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias. Le voy a dejar al Padre Salvador unos librillos por si alguno quiere. Por desgracia son muy pocos, es que no tenía, no sé, son 5 o 6 o 8. Habrá que rifarlos, pero se los dejo para que...